Listo. Pues ahora sí que, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a concluir con la segunda parte del módulo en este diplomado de control de constitucionalidad. El punto del control difuso y concreto de la constitucionalidad, ahora relacionado particularmente con el tema de los medios de impugnación en materia electoral. Eh, bueno, platicábamos ayer ya un poco las nociones generales, lo que era control de constitucionalidad, ¿no? Su función, lo que era el control difuso, lo que era el control concreto, lo que era el control concentrado, lo que era el control abstracto. Y pues, de alguna manera, ya generamos las nociones fundamentales de dónde vienen sus antecedentes, el sistema latinoamericano. No hay problema, Raúl Pablo, adelante, no hay ningún problema. Cualquier cosa, si quieres participar, ahí me escribes. Bueno, entonces, ahora, como estamos en el tema electoral, ya veíamos ayer cómo había sido bueno, y que el control de constitucionalidad hoy en día, y eso es muy importante que lo recalquemos, el control de constitucional hoy en día es complementariamente convencionalidad o integralmente de convencionalidad, ¿sí? Entonces, no perdamos de vista esta circunstancia que platicábamos ayer, porque es la que nos da las claves de este tema. Miren, fíjense qué chistoso. Estaba yo leyendo el dictamen que ya, paréntesis, les platico que este dictamen ya se va o a descafeinar o va a valer gorro, ya el de las facultades, el de quitar las facultades al tribunal, ya se rajaron muchos diputados. Ya en el Senado, una senadora de Morena dijo directamente de plano que ahí, de Morena, que ahí no iba a pasar. Entonces me da la impresión que no va a tener mayor tema. Sin embargo, déjenme, les voy a compartir. Es muy interesante analizar para que vean ustedes cómo es al final del camino. Ay, Dios mío santo, los conceptos teóricos luego pueden servir para justificar cualquier cosa. Fíjense, la exposición de motivos de esta reforma, compañeros, tiene 70 páginas prácticamente. Está justificada, ahí se las comparto. Ahorita déjenme, les pongo el link ahí. Déjenme ver cómo se los puedo poner. Pero ya está disponible en redes, además en el internet, en Google la tiene ya. Pero es auténticamente, fíjense lo que dice la Comisión de Puntos Constitucionales. Dice, es muy chistoso porque citan a Ronald Dworkin, a Juan Antonio García Amado, que es desde luego hoy en día un joven constitucionalista español muy importante, que están haciéndose cargo justamente de este tema, ¿no? De interpretación constitucional, de control constitucional. Y fíjense cómo dice, fíjense, citan a Hart, a Dworkin, a García Amado, y un poco, pues no vamos a leer esto porque se va a hacer demasiado, es un poco, es una mixtura de teorías, es un corta y pega de teorías de esto que hace quien redactó este dictamen, o sea, como para que se vean que sí fueron a la universidad o sí tomaron algún posgrado y no son algunos, y no son, ¿cómo se dice? No son cualquiera de improvisados, o sea, que le estudiaron fuerte. Sin embargo, pegan todo para decir que, fíjese, dice, hay una corriente que se llama el neoconstitucionalismo que dice que realmente confunde principios con reglas al estilo de Dworkin y que realmente en el neoconstitucionalismo otra vez tenemos que entender la noción de positivismo. Esto quiere decir que
que todo aquello que no está integrado en una norma jurídica, no importa su carácter, rango y jerarquía, pero bueno, desde luego que sí importa, pero bueno, vamos a ver. Dice que no está autorizado al juez para poderla adjudicar, ¿no? Bueno, yo me pregunto hoy en día qué principio universal, por ejemplo, de derechos humanos o de no está reconocido en los diversos documentos internacionales, de tratados internacionales que reconocen derechos humanos. Está reconocido todo, compañeros. Incluso ya hay una carta universal respecto a la libertad del uso del Internet de las Naciones Unidas, ¿no? Que quizás sería lo último, lo más nuevo que estamos tratando hoy en día. Y bueno, ya el derecho a un Internet universal, a un Internet libre, a un entorno cibernético justo, en fin, ya se está manifestando como derecho de última generación, derecho humano. Entonces, fíjense, dice este dictamen en su exposición de motivos, en donde lo que de alguna manera trata de decir es, a ver, en la teoría constitucional es cierto que hoy en día hay una corriente protectora de derechos humanos, ¿no? Dos, es cierto que los derechos humanos tienen que tener base constitucional y base convencional, ¿sí? Es cierto que no solamente la letra de la ley obliga al operador jurídico, léase a los jueces, sino que es cierto todo eso. Y en consecuencia el juez puede extraer principios, reglas, normas aplicables a derechos, pero que tengan basamento en este sistema universal. Y como el sistema universal prácticamente es autosuficiente, se puede autocompletar, etcétera, etcétera, entonces ese debe de ser el principio de interpretación que hagan los jueces. Dice, sin embargo, esto ha llevado a una confusión terminológica respecto de la función de los operadores jurídicos, ¿no? Dicen que en las versiones neoconstitucionalistas del problema, las normas del verdadero derecho no se consideran tal por quien las crea, ni por cómo se crean, sino que se les considera derecho en sí por sí nada más en razón de su contenido necesario. Y cita García Amado, al sostener que para quienes suscriben esta posición, su validez y aplicabilidad en cualquier sistema jurídico no dependa ni del modo en que una autoridad las haya enunciado, ni de ningún procedimiento de creación o incorporación formal a las normas del sistema, ni de un ejercicio de autoridad por ningún órgano competente al efecto, ni del tipo de relación que su contenido guarde con otras normas del sistema jurídico. Dice, algunas versiones del neoconstitucionalismo han identificado este verdadero derecho independiente del derecho positivo con el derecho internacional de los derechos humanos. Dice, no obstante, tal posición no es compatible con el diseño constitucional mexicano, aun cuando los derechos humanos, en efecto, constituyan el parámetro de regularidad constitucional y que por medio del sistema de control difuso es posible que diversas normas jurídicas sean inaplicadas por constatarse su incompatibilidad con los enunciados normativos supremos del texto constitucional, dice, lo cierto es que en el derecho mexicano no es posible aplicar normas jurídicas que no formen parte de nuestro sistema jurídico. Fíjense, aquí voy subrayando. Incluso la razón por la cual, está en la pantalla el texto, incluso, dice, aun cuando los dice, no obstante, no es compatible, aun cuando los derechos humanos en efecto cuestionen el parámetro de regularidad constitucional y que por medio del sistema de control difuso es posible que diversas normas jurídicas sean aplicables, ya lo he dicho eso, por constatarse su incompatibilidad con los enunciados normativos supremos del texto constitucional, lo cierto es que en el derecho mexicano no es posible aplicar normas jurídicas que no formen parte de nuestro sistema jurídico. Incluso la razón por la cual los derechos humanos son aplicables es porque están expresamente reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales. Fíjense, dice, los derechos humanos existen para nuestro sistema jurídico, se pueden aplicar porque están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Ok, gracias por la explicación. Lo que eso supone es que principios o reglas, textos constitucionales o legales, reglamentos o sentencias, lo que tienen en común es constituir enunciados jurídicos de mayor o menor grado de abstracción
que se relacionan entre sí, que son de observancia obligatoria. Gracias por la explicación. Es decir, que la razón por la cual los principios jurídicos son aplicables es porque están explícitamente reconocidos como enunciados jurídicos que forman parte del orden normativo, de modo que no corresponde a las autoridades que interpretan el derecho descubrir las normas del derecho fuera del texto de la ley en sentido amplio, sino interpretar el contenido semántico posible de tales enunciados jurídicos en relación con el sistema normativo para determinar la forma de su aplicación. Parece ser, compañeros, que nos está queriendo decir el abogado estudioso que redactó esto, la comisión, que entonces no vayamos a extendernos de la interpretación semántica o literal de la expresión de lo que está en la ley o en los tratados, porque entonces, si no, no se puede descubrir nada nuevo. Entonces, compañeros, el derecho a ser votado en su ejercicio de acceso al cargo está absolutamente desprovisto, porque el derecho a ser votado, digámoslo así, en términos convencionales o constitucionales, no tiene definiciones de alcances, no tiene definiciones de alcances. Y ahí es donde quiero empezar el punto con ustedes, ¿no? Y es un punto donde no voy a descubrir el agua tibia, pero sí quiero que seamos muy conscientes en este tema de esto. Voy al punto de lo que dicen estos cuates. Y que es un punto que está en el debate internacional, no es propio de nosotros. O sea, a lo que voy es, no me espanta la razón de la reforma. Ya se los decía yo ayer, a ningún órgano de poder, ningún partido político le gusta que un tribunal le diga lo que tiene que hacer. No le gustan, no les gusta. Y entonces eso pasa porque dicen que en su interpretación el tribunal, vamos a hablar particularmente el electoral, se ha excedido de sus facultades, ¿sí? Se ha excedido de sus facultades, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en temas de paridad dijeron, eso ya está resuelto en la ley, pero todo lo demás debe de tener reconocimiento en la ley vigente para efectos de que sea auténticamente un reconocimiento de un derecho que auténticamente la soberanía está reclamando. Ah, caray, y si no se, si según este razonamiento, si las acciones afirmativas no se regularan, entonces la soberanía del pueblo no las estaría reclamando, ¿no? O sea, ¿qué les quiero decir? Pues lo que nos dicen estos señores es que, dice, es claro que el sistema de control constitucional en materia electoral no supone la facultad de los órganos electorales de buscar la respuesta a los asuntos sometidos a su conocimiento fuera del texto de las normas jurídicas positivas, sino únicamente aplicarlas de forma que maximicen la coherencia del sistema jurídico. Sin embargo, la ausencia de claridad respecto de este hecho del sistema jurídico conduce en ocasiones a que los órganos electorales se aparten del contenido de los enunciados jurídicos que efectivamente forman parte del orden normativo. Les voy a decir exactamente qué les molesta. Dice la Constitución en el artículo 41, reformado recientemente en el 19, que los partidos políticos son entidades de interés público, etcétera, etcétera, y que las leyes y los tribunales o las autoridades regularán su carácter y sus facultades de autoorganización y autodeterminación. ¿Sí? Eso es lo que ellos quieren que nosotros, bueno, que el tribunal tome en cuenta, que los partidos políticos son de alguna manera soberanos, compañeros. Sí están sometidos a la Constitución, pero específicamente respecto de las reglas que expresamente la Constitución establezca. Y como la Constitución dice, ayer leíamos el artículo primero, que todas las autoridades del país deben de respetar, promover, garantizar los derechos humanos. Ellos no son autoridades, compañeros. Ellos no son autoridades. Entonces, siguiendo la línea argumentativa de ellos, los partidos políticos están fuera del control constitucional, que se regulen por los tribunales civiles, en su caso, por los, no sé si por los administrativos o no sé por qué, pero
pero eso es lo que están diciendo, ¿no? Básicamente dice, esta tendencia a incurrir en tal confusión, en la de descubrir alcances de normas que no están previstas en la Constitución y en las leyes, se ha hecho manifiesta en algunas decisiones adoptadas por la Sala Superior del Tribunal. Así cabe hacer referencia al RAP 121-2020 y acumulados. En tal sentido, y atendiendo a que la acción afirmativa indígena no está reservada al legislador, sino que su implementación es resultado de la eficacia directa del parámetro de regularidad constitucional y convencional invocado, el cual es conforme con lo mandatado en el artículo 1 de la Constitución, por no operar la reserva de ley alegada por los recurrentes, tampoco existe violación alguna a dicho principio, máxime que el Consejo General del INE está facultado para normar lo concerniente a la postulación de candidaturas y como ente estatal está obligado al aseguramiento de los derechos fundamentales en el ámbito de su competencia. Dicen, con esto voy a concluir, bueno, voy a pasar al otro tema. Del anterior pasaje se desprende que en su concepción la aplicación directa del mandato del artículo primero permitiría su interpretación directa. Fíjense lo que estamos leyendo. Y por lo tanto la aplicación de enunciados jurídicos sustantivos que no forman parte del orden jurídico. Lo que se omite con esta interpretación es que aun cuando el principio de igualdad y no discriminación irradia sus efectos en la totalidad del orden jurídico y supone obligaciones específicas para las autoridades del Estado, existen otros enunciados normativos que coexisten directamente con este, que se aplican también al caso y que no pueden ser simplemente inobservados sobre pretexto de un descubrimiento que licencie la introducción de enunciados jurídicos que no forman parte del ordenamiento. Ahí me voy a quedar. Entonces, vamos a ver ahorita quiénes están ocultados. Hoy no se metió Mezcli, Ricardo, Raúl Pablo, Jesús Alberto y Diego Alonso. Fíjense cómo aquí estamos viendo la nueva interpretación que de control constitucional están queriendo tener, están teniendo la visión de los partidos políticos. No sé, digo, es mi punto de vista, pero no sé si ustedes vean claramente el interés de la posición. Claro, es una posición pro poder, pro restricción, o no, vamos a decir no restricción, no garantía, no progresividad de derechos humanos. Vamos a quedarnos hasta donde estamos, porque la evolución del sistema jurídico depende exclusivamente del órgano legislativo. ¿Estamos? Pues yo no comparto esa idea. No sé si usted la comparte. Pero en estas épocas justamente de neoconstitucionalismo, porque sí es cierto que estamos ante la concepción de un nuevo constitucionalismo, los operadores jurídicos, ¿cuál era el sentido? Ayer lo platicábamos con Ricardo. Ricardo me preguntaba, oiga, sí fue Ricardo creo, oiga, una autoridad administrativa podría aventarse el tiro de aventarse una acción afirmativa. Yo le decía sin pena, sí, porque el artículo primero, si lo que me dicen ellos es que interprete lo que dice el artículo primero textualmente, el artículo primero no distingue entre autoridades, ni de materias, ni de órdenes. Es todas las autoridades del país. Por cierto, entre otras, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración. Claro que sí, ¿no? Podía haber, en lugar de tener esas prisiones, entiendo yo la naturaleza de ese tipo de depósitos, perdón que lo diga yo de esa manera, pero depósitos de resguardo de migrantes. Es un problema complejísimo. No me voy a meter con el fondo del problema, pero ellos serían los primeros que deberían de tener las condiciones más dignas para estas gentes. Sí, una de las cosas que se está discutiendo en el mundo es si a esos señores se les puede dar el voto activo o pasivo, Ricardo. Eso es lo que se está discutiendo en el mundo. No, perdón, si están encerrados o no en una cárcel, albergue, o como le llamen, de migrantes. Es que, y perdón que a veces parezca un poco apasionado, pero es que de verdad que sí
sí llama la atención, sí altera el sentido común, el hecho de que las cosas se vayan desarrollando así, ¿no? Y que ellos vendan estas ideas. Y bueno, les debo decir una cosa, ¿eh? La verdad es que esta exposición de motivos con todo es de las mejores exposiciones de motivos que he leído en mucho tiempo. O sea, le echaron ganas. Pero les vuelvo a decir, pues claramente, vámonos a la posición contraria. Y alguien me puede decir con legitimidad, ¿eh? Oiga, bueno, es que esa es su manera de ver el derecho o el constitucionalismo o el control de constitucionalidad. Existen posiciones más conservadoras y restrictivas. De acuerdo. De eso me estoy quejando. Que estábamos en una... Vamos a ver ahorita en la clase. Vamos a ver ahorita en la clase cómo, por ejemplo, el tribunal toda su vida ha navegado sin normas jurídicas respecto a la protección de los derechos fundamentales político-electorales. Toda su vida. Es más, ha funcionado en contra de texto constitucional y en contra de texto legal, donde decía que no se podían verificar el control de los actos de los partidos políticos. Ah, como caray, no. Es que no somos autoridades, no lo son en términos generales, pero para la protección de los derechos políticos electorales sí son. Hablábamos ayer de la transversalidad, de la horizontalidad de los derechos. De eso se trata. Hoy en día, y ya lo platicábamos ayer, mi vecino viola todos los días mi derecho fundamental a vivir en un ambiente libre de polución, porque pone la música a partir de las 11 de la noche a 20 decibeles, 30 o no sé cuántos podríamos decirle. Mi vecino no es la autoridad, no es nadie. ¿Qué hago? Según nuestro esquema de civilidad constitucional, pues lo más común que dice el sentido común es: ve, tócale la puerta y dile que se calle. Como no se va a callar porque no va a tener buena voluntad, te lo agarras a trompazos y luego ¿qué? No, vamos a un tribunal. Ok, vamos a un tribunal a reclamar ¿qué? A reclamar mi derecho a un ambiente sano. ¿De quién? ¿Quién le está a usted violando su derecho? No, pues mi vecino. Ah, no, pues yo no. O sea, hoy en día eso es lo normal. O sea, hoy en día eso es lo normal. Pero, insisto, entonces como no hay arreglo en los tribunales, pues me voy a comprar una escopeta y lo voy a amenazar. O dejas de poner tu música, maestro, o la escopeta funciona. ¿Por qué? Porque yo no puedo dormir y así no puedo vivir. No voy a vender mi casa por ti. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, y fíjense cómo derechos, el respeto a derechos fundamentales hoy en día están siendo violados o son susceptibles de ser violados por el patrón, que no es una autoridad, pero para efectos es un patrón, es como si lo fuera, por mi vecino, por un igual, por otro vecino, por otro ser humano igual. O sea, ahí es donde se entiende este concepto de amplitud, de progresividad de los derechos humanos. O sea, perdón que se lo diga yo, insisto, y pido perdón si alguno de ustedes no está de acuerdo, pero y está de acuerdo con quienes redactaron la exposición de motivos que estamos leyendo. Pues perdón, pero yo no estoy de acuerdo, porque justamente, ¿qué no sería en este mundo o qué va a ser de este mundo si no empezamos a descubrir qué son los derechos fundamentales? Llevamos en nuestro país formalmente incorporado el sistema 10, 11 años y ya se han hecho esfuerzos fundamentales y nos acaba de caer una sentencia de la Corte Interamericana notificada el día de ayer que dice que la prisión preventiva oficiosa, cualquiera, olvídense de los catálogos, ¿sí? La que está prevista en nuestra Constitución es inconvencional. El arraigo domiciliario es inconvencional. ¿Por qué? Porque violan, señores mexicanos, el principio de presunción de inocencia. Es un principio que surge desde 1789. Nadie es culpable de una acción, de un delito, hasta que sea declarado por la autoridad competente. ¿A poco no les parece de sentido común eso? O sea, en serio. O sea, me parece a mí de sentido común y claro, cuesta mucho trabajo y vemos que todos los días justamente eso no se cumple. Pero caray, yo pienso que lo que tenemos que luchar
los que estamos, bueno, yo no sé qué tanto pueda yo influir, pero bueno, al menos en algunos de ustedes llamar su atención, pero en los legisladores, en los jueces, pues, de eso se trata. Pero ahora llegan aquí y me avientan a los últimos constitucionalistas contemporáneos para decirme que no, que ellos lo que quieren decir es que no, carnal, que hay que regresarnos a Montesquieu, que el juez es un ciego aplicador de la ley. ¿Lo veíamos ayer o no? El Estado de Derecho Legislativo. Eso es de hace 3 siglos. Ahí nos vamos a regresar de plano. No, yo me rindo, me doy. Y miren, insisto que estoy viejo y que yo me formé bajo esos principios. Yo me formé bajo esos principios. A mí hace 10 años que me decían, un poquito más, 13 o 14 años, me acuerdo en un simposio donde, perdona si pasa, pero hice un ridículo espantoso en un simposio que organizaba ONU Mujeres, Sin Mujeres y las mujeres de los partidos políticos. Yo les dije, no con cinismo, se los juro de verdad que con auténtica honestidad, que bueno, parecía cinismo, ¿no? Que yo no sabía lo que era juzgar con perspectiva de género. No sabía. No estaba yo negando nada a las mujeres. Más bien yo estaba reconociendo mi patrón de macho, como le llaman ellos, ¿cómo se llama? De macho patriarcal. Pero pues no lo escondí. Les decía, yo no sé qué es eso. No, bueno, me pusieron como lazo de cochino. ¿Cómo no vas a entender lo que es perspectiva de género, ni tu sentido común? No, mi sentido común no me lo decía en ese entonces. Hoy en día ya lo aprendí, hoy en día ya lo entendí. Hoy en día tengo una concepción, creo yo, muchísimo más cercana de lo que es esto. Pues bueno, y así en muchos otros temas, poco a poco he ido entendiendo sobre el reconocimiento de que estos derechos humanos fundamentales y universales realmente tampoco son tan universales si no los extendemos, ¿no? Es el mismo derecho universal a la salud de la persona que gana menos o el salario mínimo del mío, pues claro que no, no es igual. La igualdad ante la ley es igual, perdón, la pregunta, pues no, decía todos somos iguales, pero hay unos menos iguales que otros, unos más iguales que otros. Eso es cierto. Ahora, eso es parte de la condición humana. La igualdad auténticamente, pues desde luego, la igualdad nominal o digamos literal no existe, pero sí existe esa posición o sí puede existir esa posición de igualdad ante la ley. Y creo que es lo que los tribunales, particularmente el electoral, que es el que conozco auténticamente su ejercicio de control constitucional y convencional, ha tratado de hacer en su historia, a lo largo de su historia, tratando de potenciar derechos, tratando de abrir campos y cometiendo errores y les decía yo, y a veces francas contradicciones con otras posiciones, en fin, el camino no es sencillo, el camino además está plagado de obstáculos, no lo decíamos ayer, hoy ya no es un problema exclusivo de nuestro país, la calidad democrática está sufriendo un retroceso pavoroso en todo el mundo y no somos más que un fiel reflejo de lo que ocurre en todo el mundo. No, ya aquí prescindo de esas visiones fatalistas y que nosotros tenemos el gobierno que merecemos y que estamos jodidos porque queremos, no. No, pero es cierto que al final del camino, ¿no? Los sistemas democráticos así son, ¿no? Y el sistema de la mayoría, pues es una regla que es la menos mala de todas. Nadie ha dicho que sea la mejor, pero en fin, vean para dónde termina ya con esto concluyo este pedacito y nos es que vamos a avanzar rápido en el tema de los medios de impugnación, para que vean, ya un poco se los he estado diciendo. Fíjense, ahí vamos y me siguen explicando y me echan jurisprudencias y me dicen, en el caso de las mañaneras, híjole, lástima que no la encuentro tan fácil. Dice, en el caso de las mañaneras, dice, fíjense, aquí está ya el texto de la iniciativa. Bueno, como estaba hasta quizás hasta hoy en la mañana, ya ahorita ya dicen que ya debe de haber planes B y planes C. Si me permiten, compañeros, me voy a quitar el saco porque hace un calor en esta ciudad pavoroso y estoy sudando, pero de veras. Entonces, fíjense,
Fíjense lo que tiene que decir el 41, dicen, en materia electoral, las determinaciones que se adopten con relación a la implementación de acciones afirmativas tendrán el carácter de modificaciones legales fundamentales y se sujetarán al límite del tenor literal de la ley y esta Constitución. Sópatelas. Ha sido más feo. Las autoridades, fíjense el siguiente párrafo. Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen literalmente esta Constitución y la ley. En ninguno. En ninguno. No vamos a poder participar, no, el tribunal no va a poder participar en este. Fíjense, otra vez aquí me avientan el carro. Los partidos políticos en ejercicio de determinación y autoorganización establecerán en su norma estatutaria las reglas para la designación de sus dirigencias, así como las reglas para garantizar el principio de paridad de género en la integración de órganos colegiados. Órale. Bueno, como ese ejemplo les digo, ya ni siquiera pierdo el tiempo porque pues ya esto cambió o ya no va a ser esto que les estoy enseñando. Entonces, realmente tampoco voy a quitarle su tiempo para pelearme con un fantasma, ¿no? Yo les he dicho a veces, no, una de las peores ejercicios que me parece que tenemos los seres humanos a veces es pelearnos contra auténticos fantasmas. Entonces ya esto parece que está desinflado, no sé en qué términos va a acabar, pero en cualquier caso va a acabar terminado. Lo que yo quería llamar su atención es cómo se manipula la teoría jurídica para asumir de repente una posición conservadora o totalmente radical. Fíjense, pues todo el tiempo se tacha de conservadores a los enemigos del gobierno y a mí me da la impresión que el conservadurismo, por lo menos en esos términos jurídicos, sin duda proviene de ahí mismo. Bueno, vamos entonces al tema electoral. Lo que dice el artículo 41 constitucional, compañeros, no está Mesli, dice que la base sexta establece que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los procesos electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalan la Constitución y la ley. Sistema de medios de impugnación a cargo del Tribunal Electoral, que según el 99 de la Constitución es la máxima autoridad en la materia, y salvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las acciones de constitucionalidad, control abstracto, es la última palabra en esta materia, en términos contenciosos y de control concreto. Entonces, dice la Constitución, fíjense, el sistema de medios de impugnación, ¿qué finalidad tiene? Dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales. Garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación. Establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales. Fíjense, me detengo en este segundo. Fíjense, es el artículo 41 constitucional y en esencia está replicado en el 99 y está replicado en la ley de medios. Ya ahorita platicamos también del plan B. Acuérdense ahorita que lo que vamos a ver va a ser lo que se supone que está reviviscente o es reviviendo, porque acuérdense que el plan B que ya se había emitido, se había promulgado, fue suspendido por el ministro Lainez. Ahorita les digo básicamente cuáles son en esencia los dos grandes cambios que hay. Pero miren, el sistema de medios de impugnación, ya habíamos dicho, fíjense, en el anterior, no se les pierda de vista esto, ¿no? Garantizará, dice, para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad. Y ahí le podríamos complementar convencionalidad de acuerdo a lo dispuesto por el primero. Garantizará los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación. Pues así están. ¿Cuál es el derecho del ciudadano de votar, compañeros? Pues entonces nada más el ejercicio del voto. Entonces ya no hay manera de interpretar otra cosa. Claro que hay manera de interpretar el ejercicio, el derecho de votar se manifiesta en múltiples expresiones. El derecho a ser votado exactamente tiene diversas vertientes y el de asociación y afiliación también tiene distintas vertientes. Es imposible resolver literalmente este tipo de problemas de protección de derechos. Dicen, fíjense,
Establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, cuando se exceda el tope de gasto de campaña en un 5%, se compre indebidamente cobertura informativa en tiempos de radio TV, o se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Fíjense aquí cómo están las dos vertientes de lo que decíamos ayer del concepto de constitución. Ayer les pregunté, ¿qué es para ustedes constitución? Y básicamente todos me dijeron, es un pacto político que regula las atribuciones de los poderes del Estado y sus relaciones con la comunidad, más o menos. Yo les dije, ¿qué les falta? ¿Qué me falta en esa conceptualización? Dos cosas fundamentales, la división de poderes, ¿no? Y el respeto y la protección de los derechos humanos o fundamentales. Entonces, fíjense, aquí está el sistema de medios de impugnación en materia electoral, que entre otras cosas está expresamente previsto que sea para controlar la constitucionalidad de actos y resoluciones en la materia electoral, ¿no? Es para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales. Ya podríamos platicarlo, pero en términos generales se trata de que las etapas vayan quedando firmes y no podamos ir cuestionar cada etapa. Ese principio ha ido modificándose y moldeándose, compañeros. ¿Por qué? Pues si le damos auténtica literalidad a este proceso, quiere decir que si encontramos cualquier irregularidad que haya cometido algún candidato en alguna etapa del proceso, pueda quedar impune en cuanto a sus efectos, por lo menos de imposición de una sanción. No, eso no quiere decir la definitividad, pero en fin, de alguna manera, un poco lo que busca es que los actores políticos se hagan cargo también de la legalidad y regularidad de todos los actos electorales. Pero aquí está una de las grandes vertientes. Garantizará la protección de los derechos políticos. ¿A quién le va a garantizar la protección de los derechos? Pues a los ciudadanos, pero también a los partidos políticos, también a las agrupaciones políticas, también a los ciudadanos que sean candidatos. O sea, ahí está claramente diseñado, ¿no? ¿Qué es lo que está queriendo la Constitución? Que garantice los derechos de todos, pero bueno, ahí particularmente habla de la ciudadanía, y establecerá el sistema de nulidades de elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas, determinadas. Dice, en términos generales, eso dice el 41, ¿no? Establece es la última reforma que se hizo en 2017, dice, estas causas hay que atenderlas específicamente, ¿no? Y entonces un poco las elecciones serán nulas cuando se den estos casos. Yo te estoy dando la literalidad de lo que puedes declarar nulo o puedes darle como consecuencia la nulidad, ¿sí? Entonces, acuérdense ustedes que esto genera, ahorita lo vamos a ver, mejor yo ni me apunto. La reforma electoral de 2023, ya empezábamos a tener este problema de la limitación de facultades de interpretación. La que está suspendida, la ley de medios de impugnación, que ya no se llama del sistema, la nueva, se llama Ley General de los Medios de Impugnación, dice en su artículo, o plasma en su artículo segundo, algo que no plasmaba anteriormente la anterior ley. Acuérdense que esta fue una de las leyes que se abrogó completamente a la vieja y se pone a la nueva. Realmente la nueva sí tiene muchos cambios, desde luego, pero hay muchas cosas que deja intactas. Pero entre las cosas que aumenta, dice que para la resolución de los medios de impugnación, las normas se interpretarán conforme a la Constitución, los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano y a falta de disposición ingresa, a los principios generales del derecho. Eso es lo que dice el artículo 2 de la ley vigente, perdónenme. La reforma electoral 2023 dice que únicamente las normas se interpretarán, ya le quita lo de principios generales del derecho y dice que será sistemática y funcional y conforme a los derechos humanos previstos en la Constitución. O sea, ya empieza a haber una modulación hacia abajo en el texto de las regulaciones legales. Les vuelvo a decir con qué objetivo, con el objetivo, aquí es como está exactamente el plan B. La interpretación del orden jurídico deberá realizarse conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Ya me quitaron los tratados.
favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, tímidamente el principio pro persona, que, como ya habíamos platicado, sí está previsto en el artículo primero constitucional. El 2.3, fíjense, ya estaba esto, o sea, es de la reforma que está suspendida, del plan B. En la interpretación sobre la resolución de conflictos internos de los partidos políticos, se deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público de estos como organización de ciudadanos, así como su libertad de decisión interna, el derecho a la autoorganización de los mismos y el ejercicio de los derechos de los militantes. Léase, vete con cuidado porque ahí hay 3 enunciados normativos. No le vayas a dar para adelante nada más al ejercicio de los derechos de los militantes. Es lo que nos estaba diciendo la exposición de motivos que le estaba yo leyendo. No te vayas a descubrir el derecho sin olvidando los otros enunciados normativos que tienen. Y hoy lo que te digo, yo estoy de acuerdo en un principio con que ese podría ser un criterio de interpretación. El problema es cuando va en el criterio de interpretación o los otros parámetros normativos van encaminados o van separados del tema de la protección de derechos humanos. Si hay cualquier tipo de disputa, no sé si ustedes tengan duda, yo no creo que haya posibilidad de tenerla por la redacción justamente y por el contexto de protección de derechos humanos progresivo. ¿Se acuerdan todos los verbos que dice el primero constitucional? Los leíamos ayer, ¿no? Cualquiera que esa cosa es promover, respetar, garantizar, respetar, o sea, es que la exposición, la redacción misma es prolija, es un poco, no te vayas a confundir ni te vayas a quedar corto. Insisto, al menos es como yo creo que se lee. Y entonces, compañeros, ese sistema de medios de impugnación en materia electoral que estaba recopilado desde 1996 en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, pues es un catálogo muy largo, ya lo veremos a ver aquí, que ahorita está vigente. Hay un acuerdo de la Sala Superior porque se establecen las reglas sobre cómo se van a tratar la presentación de los medios de impugnación y fíjense cuál fue la regla que fijó el tribunal, la Sala Superior. La Sala Superior, la reforma electoral estuvo vigente del 3 al 27 de marzo, que se fue cuando se suspendió, y el acuerdo general dice, todos los medios de impugnación que se hayan interpuesto entre el 3 y el 27 de marzo, se seguirán con las reglas de la nueva Ley General de los Medios de Impugnación. Si ese es el caso, Ricardo, Jesús Alberto y Diego Alonso, si ese es el caso, entonces nada más podrá haber de 2 sopas o de 3. Juicio electoral y juicio de revisión constitucional electoral. Olvídense de todos estos. O juicio laboral. Hoy el juicio laboral que regula la nueva ley de medios nada más establece en la ley de medios la posibilidad de que el tribunal conozca los conflictos laborales entre el tribunal, entre el instituto y sus servidores. Antes reconocía expresamente el tema de los conflictos laborales entre el instituto, los trabajadores del instituto y el instituto, y el tribunal y sus trabajadores. Ese fue el motivo de ser de la implementación de esta norma o de esta competencia laboral, fue justamente para que el Tribunal Electoral, como máxima autoridad en la materia, y al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no estuviera sujeta a ningún tribunal ordinario. Así de sencillo. Entonces, pues no hay duda. Sin embargo, este juicio laboral que no establece competencia para los conflictos entre el tribunal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación sí está regulada la competencia para que el Tribunal Electoral maneje los conflictos laborales entre sus trabajadores y el tribunal. Sí, Ricardo. Sí, en este punto en particular, doctor, esta simplificación en 2 o en 3 juicios de medios de impugnación, ¿qué tan benéfica podría ser? Aquí me parece que es de las únicas partes bondadosas de la reforma, simplificando, digamos, el sistema de medios. ¿Sí logra englobar la mayoría el juicio electoral o algo se queda fuera dentro de esto desde su punto de vista, doctor? Gracias, Ricardo, por la pregunta.
muy pertinente. Desde luego, da para una clase en especial, pero te lo voy a contestar con mucho gusto y muy precisamente. Es la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, es la única cosa buena que tuvo la reforma, buena al 100. Claro, tiene sus problemas de técnica legislativa, Ricardo, pero sí, el juicio electoral, la simplificación, en mi opinión, es súper positiva, ¿sí? Pero, es súper positiva porque ya no, y el litigante, ¿me querías decir algo, Ricardo? Perdón, porque abriste el micrófono. Ah, ok, perfecto. Porque antes teníamos, ahorita lo vamos a ver, teníamos que ver si era la apelación, el juicio ciudadano, el juicio de revisión, el juicio de inconformidad, recurso de reconsideración o el recurso de revisión contra los actos y resoluciones en el PES. Y ahora nada más es juicio electoral, fundamentalmente lo que era juicio de inconformidad, recurso de apelación y juicio ciudadano se van al juicio electoral. Si me permites hacer esa simplificación, por ahí quedaría. Y luego el juicio de revisión constitucional electoral será, hoy en día engloba lo que sería el juicio de revisión constitucional, en el juicio electoral también el recurso de revisión en contra de los reps, todo lo que tiene que ver con reps e imposición de sanciones. Y el juicio de revisión constitucional electoral queda para lo que era el JRC y el recurso de reconsideración. Ahora, con una ventaja muy positiva, es que simplifica los requisitos o los presupuestos de procedencia. Ya los eliminó. Entonces, imagínense hoy en día, eso está padrísimo. Además, si atendemos a la lógica que tienen hoy en día las cámaras del Congreso, no hay manera de equivocarse. Es prácticamente ya, si el tribunal ya tenía una jurisprudencia donde decía, no importa que hierres en la vía, yo te la corrijo. No importa que no haya una vía, yo te la abro. Hoy en día, en estos dos juicios, está resuelto el tema. Está muy buena la ley de medios. Está un poquito simplificada, pero está mejor al mismo tiempo por esta lógica que les decía yo. Hay un montón de jurisprudencias que van a seguir rigiendo. Hay un montón de cosas. El capítulo de pruebas de presupuesto procesal, de reglas procesales, se queda exactamente igual. Lástima, había una oportunidad muy buena para quitar, por ejemplo, el sistema de tasación tan malo que está puesto aquí, ¿no? Yo hubiera, pero claro, conforme a la lógica ahorita de los legisladores, a lo mejor es, el juez únicamente podrá valorar las pruebas que le hayan sido aportadas, ¿no? Prácticamente. No. Está muy bien la ley de medios. De tener 101 artículos, si no mal recuerdo, 110, tiene ahora 70. Entonces se le quitaron 30, 31 o 40, creo que son 31 artículos y se quitó la complejidad que tenía el recurso de reconsideración, que estaba complejo. La complejidad del JRC se le quitó. Sí hay ciertas condiciones, ¿no? Que si es JRC, naturalmente, y vienes de una instancia local, tienes que agotar lo local. Sin embargo, hay una disposición nueva en la ley de medios que recoge una cosa que decía la jurisprudencia, que si hay riesgo de que se te vuelva irreparable la violación, te vayas directo al tribunal. Está muy bien eso. Por eso yo decía antes, en algunas exposiciones, cuando estaba vigente el Plan B, cuando recién se lanzó, hay muchas cosas que de verdad creo que se distorsionaron por la polarización del embate, de la discusión pública que se dio entre el gobierno y el partido del gobierno, y particularmente los dos consejeros del INE que dieron la batalla, que eran Lorenzo Córdoba y Ciro Mayam. Creo que ahí fue donde se exacerbaron los ánimos y se perdió de vista la objetividad. Y de verdad les digo, y creo que o sea, sí estaba regresiva algunas cosas, naturalmente. Y sí hay cosas que mermaban la capacidad operativa del INE. Sí, pero yo creo que con manejo político y con alguna ampliación presupuestal se puede haber resuelto, porque realmente había válvulas de escape, hay válvulas de escape en el Plan B. No es lo ideal, no lo estoy defendiendo. No lo estoy defendiendo, no me estoy metiendo en esos temas.
pero creo que se podía trabajar con el plan B. No se iba a acabar México, ni creo que las elecciones hubieran estado secuestradas. Había disposiciones, sí, ¿no? De que el padrón pasara a la Secretaría de Gobernación, de que el voto electrónico foráneo fuera manipulado más o menos por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eso era lo más grave. Pero respecto a la operatividad del INE, sí y no, si es que de alguna manera compartimos todos la idea y la premisa de que nuestras elecciones, no por culpa del instituto, no por culpa del tribunal, son muy caras, sí son muy caras. Son muy caras, es un aparato muy complejo, es un aparato muy costoso, es un aparato profesional que lleva tiempo, porque se creó para luchar contra la desconfianza, compañeros. Pero la desconfianza es un monstruo que nos va a seguir en términos electorales. Está esta solución del voto electrónico como gran salvación para que nos quitemos de problemas y para que se achique la operación del instituto. Perdón que se los diga, pero va a ser una auténtica fiesta la implementación de... ¿Por qué? Porque basta con que un tirador del juego, por muy chiquito que sea, diga que esto está para manipular las elecciones. Tendría que haber un acuerdo amplio, como cuando se generó esta reforma. Ustedes han visto en las redes sociales, perdón, todos los días nos las ponen hoy en día, los que están en contra del gobierno y a favor no sé cómo decirlo, pero bueno, en contra del gobierno. Los discursos del hoy presidente, cuando era presidente del PRD, diciendo y valorando la gran cosa de la reforma de 96, fue que se quitaron las elecciones del gobierno. Esa era la gran lucha. Y luego, diciendo cosas buenas, pues claro, hay que quitar la posibilidad de que se muevan antes de tiempo, actos anticipados de campaña, hay que quitar la posibilidad de que se promuevan siendo funcionarios públicos, el 134 constitucional. Pues claro, todo eso lo logró la oposición. O sea, y toda esa reforma de 2014 que hizo un auténtico bacanal las facultades del INE y de los soples, minimizando mucho a los soples, maximizando al INE, pero dándole como 30 o 40 facultades nuevas, pues no me digan que es culpa del instituto, pues no fue culpa, es del diseño como está. Oiga, ¿y usted qué opina del diseño? Pues sí, opino que está sobreregulado todo, está sobredimensionado, pero ese era el fantasma. Les vuelvo a decir, vámonos a cambiar el voto electrónico. No, yo paso, nanita, olvídense. Las máquinas no tienen palabra de honor. Y en este país menos la van a tener a la primera elección. Y menos a la primera elección cerrada, ¿eh? Vamos a encontrar ahí 20,000 cosas hechizas en las nubes, cualquiera que ésta sea, en la de Microsoft, en la de Oracle, en la de Google, en la de cualquiera, de que ahí se robaron los datos y que ahí se manipularon las elecciones, ni Dios lo quiera. O sea, yo la verdad es que sí soy de momento de la antigüita, a menos que auténticamente hubiera universalmente un reconocimiento de una tecnología digna de darle crédito al 100% para confiar en nuestros resultados electorales. Vamos, adelante, pero basta con que un tirador diga, no son 100% seguras. No, haya una válvula de escape y nos lleva la que nos trajo. Porque ese es el problema de nuestro sistema político en general y electoral en particular. Lucha contra la desconfianza. Y ya había avanzado mucho la confianza del instituto. Creo que ha mermado a nivel ciudadano por la polarización que existe entre los seguidores del presidente y no. Aún así, también, al igual que el presidente, sigue teniendo un nivel de confianza alto. Y eso quiere decir que confían en él tanto apoyadores como contrarios. Porque es una institución que ya de verdad tiene una estructura profesional. El tribunal, pues, y vuelvo a decirles, miren, yo aquí estoy reciclado dando clases después de 30 años de haber entrado. O sea, y así hay muchos compañeros que nos ayudan en cualquier ámbito, que colaboran en cualquier ámbito del tribunal. El que menos tiene 15, 10 años. O sea, ya son estructuras profesionales.
Sí, claro, pues toda la burocracia cuesta, eso no hay discusión de eso. Pero vuelvo al tema, pues no va a haber no hay posibilidad, a menos que desapareciéramos la institución, de que no hubiera una burocracia. Ya el tema de los sueldos y de que el presidente, ahí no me voy a meter. Pero sí, el asunto es que esta nueva ley de medios está súper, o sea, yo no sé si fue como el burro que tocó la flauta, pero está bien diseñada. Miren, no es un secreto, en este tipo de cosas, donde más foros hay y más cursos de actualización hay, bueno, casi al mismo tiempo que penal, pero yo creo que ya hemos superado el derecho penal, con el conque de que el nuevo sistema penal acusatorio no termina de cuajar ni de implementarse uniformemente, y es un desastre las fiscalías autónomas. El sistema electoral sí está muy engrasado, está muy probado. Claro, todos los días encontramos, les vuelvo a decir, da hasta coraje, porque lo que quieren los partidos políticos es que funcione imparcialmente, pero que nunca los toque a ellos, pues es imposible, eso no puede darse así. Entonces, los avances que se han dado en esta materia han sido avances auténticamente consistentes, consolidados. Sí, se ha acusado, les decía yo ayer, de que el tribunal con un falso garantismo ha emitido sentencias muy discutibles, y creo que hay muchas sentencias que se pueden discutir y podríamos llegar a la conclusión de que no fueron felices sentencias, ¿verdad? O sentencias felices. Pero pero en general, pues eso se hace con base en la crítica, el tribunal es receptivo, el tribunal nunca se ha negado al tema de la crítica académica, y de hecho ha auspiciado estudios prácticamente en contra de, bueno, críticos respecto de su actuación, que creo que es lo que tienen que hacer los tribunales. Pero insisto, más allá de ello, creo que lo que no se puede negar son como los avances que ha tenido la Corte también en muchos casos, ¿no? El Poder Judicial Ordinario ha mejorado en muchos casos, sin embargo, claro, siguen habiendo zonas oscuras, zonas de corrupción que son complicadísimas de eliminar o de combatir o de detectar incluso. Pero bueno, pues es una labor, insisto, para adelante. Yo creo que aunque sea despacita, lo importante es que la rueda no se vaya de regreso. Y creo que este es el punto. Entonces, para seguir avanzando en este sistema de medios de impugnación, les decía yo hace ratito, está un recurso de revisión administrativo que sigue estando en la nueva ley, y que es el recurso de revisión a cargo, lo resuelve el INE respecto a los actos emitidos por sus órganos desconcentrados o por sus órganos que no sean centrales. Está el recurso de apelación, que es el medio de la impugnación que se hace ante el Tribunal Electoral, las distintas salas, respecto de los actos o resoluciones que tome el Instituto Nacional Electoral en toda la etapa previa al proceso electoral o dentro del proceso electoral, distinta de resultados. ¿Esto qué quiere decir? Cualquier determinación que tome el Instituto Nacional Electoral en cualquier materia, hasta organizativa. Había algunas jurisprudencias que negaban la procedencia del recurso de apelación cuando se estaban cuestionando determinaciones netamente administrativas de organización interna del instituto. Ya se abandonó esa jurisprudencia y ya se dijo que todo lo relacionado al funcionamiento y organización del instituto también es de interés de los partidos políticos, y también es del interés constitucional que se regulen sus actos. Y está bien, porque esto en ese sentido va contra lo que justamente dice Ferrayoli, ya decía, avanzaba Kelsen desde hace mucho tiempo. La lucha del orden jurídico es que no existan lagunas de inmunidad en el sistema normativo. Y eso es lo que de alguna manera a veces buscan los partidos políticos o los órganos de poder, que existan zonas de inmunidad, zonas donde no me puedan decir nada. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el INAI? Ya ahorita también nos desayunamos diciendo que el Senado no va a sacarlo del INAI y se va de vacaciones el último de este mes. O sea, tienen 15 días, 17 días, ya les puedo yo apostar doble contra sencillo a que lo del INAI se va a quedar. Y se va a quedar, el INAI va a estar pendiente de a ver si a la Suprema Corte de Justicia de la Nación le concede el que pueda actuar
con 4. En las cuestiones que tienen que actuar como pleno, hay cosas que van a funcionar, pero fundamentalmente en la determinación de acceso a la información, que son las que tiene que resolver el pleno, va a ver si la Corte lo deja funcionar con 4. Si no, pues en los hechos, ese tipo de facultades van a ser total y absolutamente negadas por un órgano del Estado, por un conflicto que aquí entre nos, yo sí se los digo, yo, a ver, entiendo el trasfondo general, que no quieren que haya transparencia, está bien, pero ya se habían designado a los funcionarios y el presidente los vetó haciendo uso de su facultad constitucional. Bueno, por eso nadie de los críticos hoy en día de que dicen de que por qué nos escandalizamos de las reformas que están queriendo hacer, nadie señala este problema en el que se está metiendo el haber hecho uso de una facultad constitucionalmente legítima, o sea, no legítima, bueno, habilitada, ¿no? Alguien decía un analista hace poquito, no, el presidente utilizó bien su veto, porque en efecto, el nombramiento había sido resultado del acuerdo entre dos grandes cuotas, que era el PAN y el partido en el poder. Ok, está bien. Y entonces ejerció el veto, vuelvan a nombrarlos. Los vetó hace 15 días, 3 semanas. Ya no los van a nombrar. Entonces, yo no sé cuál era el objetivo fundamental de haberlos vetado. Pero sí, a lo mejor si pensamos mal, como dicen ¿cómo se dice? La sabiduría popular, le vamos a pegar. Entonces, ya siendo más explícito en cuanto a este control de constitucionalidad que hace el sistema de medios de impugnación, ya lo verificábamos hace rato en una de las primeras láminas. Actos impugnables en los medios de impugnación electorales, las elecciones federales de diputados, senadores, presidente de la República, mediante el juicio de inconformidad y recurso de reconsideración. ¿Sale? Elecciones federales, les diría yo, todo lo que tiene que ver con ellas, antes, durante y después. ¿Sale? De cualquiera de las 3 elecciones. Aquí, compañeros, aquí les voy a hacer referencia a uno de los casos que quieren evitar, bueno, y que además no es viejo, pues, perdón, no es nuevo, es viejo. La primera nulidad de elección que hace, importante que hace el tribunal, bueno, les diría, no importante, de veras, fue que en el caso de la elección de Tabasco, no sé si tengan referencia de esas, cuando se hizo la elección de gobernador, cuando estaba vigente todavía la gobernatura del entonces gobernador Roberto Madrazo, y el candidato del PRI ganó por un resultado ajustado del menos del 5% de los votos, en contra del candidato de la coalición de izquierda, que era el PRD, el PT y algún otro partido que ya no existe. Y fue la primera nulidad de elección que se dio, fíjense, porque se consideró que se violaban principios previstos en la Constitución que debían ser verificados en la Constitución, y entonces se hizo esta causal abstracto, ¿no? Se creó un concepto de nulidad de elección por violación a principios constitucionales. Es lo que les digo que ahorita está en el punto de cuestión. Esto fue hace 23 años, fue en la elección del año 2000, casi 23 años. ¿Qué pasó ahí? Se verificó la apertura de paquetes electorales sin justificación alguna, se violó la equidad en el proceso por el acceso de medios de comunicación, particularmente en el medio estatal. Había acciones de compra y coacción del voto, fundamentalmente basados en testimonios de funcionarios públicos. Hubo hallazgo de material en una empresa ajena al proceso electoral sin ninguna justificación. Me acuerdo que la empresa, por cierto, se llamaba Chocoweb. No me acuerdo por qué se llamaba Chocoweb, pero era una empresa chocolatera de Tabasco. Y 2 declaraciones de un líder de taxis y del director de la Secretaría de Vialidad o Transporte, como se le llama en ese estado, y ese conjunto de irregularidades en atención a la valoración de la falta de certeza en el resultado. Fíjense, aquí los magistrados del tribunal razonaron
no tengo claro si estas irregularidades, estas violaciones que se dieron a los principios constitucionales de certeza, de equidad en la contienda, fíjense, en ese entonces eran todavía principios constitucionales, la utilización de recursos públicos o de propaganda prohibida o de cobertura prohibida, ya son causas nuevas que de alguna manera, algunas de ellas derivaron desde estas interpretaciones. Pero fíjense, todo eso no estaba previsto y esto se determinó como violación a principios en general. Dijeron que estas circunstancias, estas que les digo y no otras, además fue una resolución tomada de 7 magistrados, 5 por 2, 5, la mayoría la formaron 5 magistrados. 2 de ellos dijeron en su voto particular que no podían apoyar el proyecto que daba la nulidad porque todo lo que se decía no caía en ninguna causa de nulidad en específico. Entonces, se generó esta circunstancia, pero por mayoría se dio esta determinación, haciendo un control de constitucionalidad de las elecciones. Ricardo y Jesús Alberto, ya que nos quedamos prácticamente solos con Mónica, es una clase personalizada. Entonces, a ver, Ricardo, a tus órdenes. Sí, me pareció muy interesante lo que comenta, porque yo tuve un caso pues muy similar en ese sentido. Se acudió en un juicio de nulidad en el electoral en un tribunal local para combatir precisamente violaciones específicas a causas de nulidad de unas casillas y también violaciones a principios constitucionales en la cadena de custodia. Quemaron el consejo y se trasladaron los paquetes, y al momento de trasladar los paquetes se hizo un desaseo y ahí perdieron certeza. Se habla incluso que se manipularon dentro de una institución y demás. Entonces hubo un desaseo. Esa parte del desaseo se planteó como diversas violaciones y no se tomó en cuenta, y se hace la nulidad de la elección, pero por las violaciones en casillas de causales específicas. Se recurre la parte contraria y se va a juicio de revisión constitucional y ahí revierten la decisión, pero no entrándole a esa otra parte, sino únicamente a la cuestión de las mismas casillas que se habían impugnado por las causales específicas. Nosotros nos íbamos más ya por el control de convencionalidad, porque no había un recurso efectivo para hacer valer estas violaciones del desaseo dentro de la cadena de custodia, y se va a recurso de reconsideración y ahí posiblemente nos desechan porque ya no era una cuestión de constitucionalidad, y bueno, y ahí murió el asunto. Pero yo me quedé con esa inquietud, digamos, de planteado de manera diferente, o a lo mejor diversos juzgadores, no sé, me quedó la inquietud ahí de qué tanto hubiera podido salir avante esa resolución, ¿verdad? Claro, muy interesante, porque, perdón que te lo diga, así como este caso que tú me dices, se han planteado muchos, pero el problema fue que en las primeras instancias, Ricardo, o digamos, o la válvula de escape para la sala superior en la reconsideración, era que en la primera instancia local no se había tratado como tal un tema de constitucionalidad, y eso puede ser un primer caso, o que se haya tratado, se haya contestado y no se haya combatido la manera en que o sea, digamos que técnicamente no haya sido este tema. Y fíjate que es curioso, pero este tema del control de la constitucionalidad, lo que en mi opinión técnicamente mayor complejidad ofrece es cómo lo planteas, porque si no te cuidas, podría parecer que es una cuestión de valoración de pruebas. Y aunque hayas dicho, por ejemplo, oye, es que a eso afectó el principio de equidad en la contienda, claro que es un tema constitucional, pero si la violación se hace por o más bien, si digamos tu causa de afectación del principio se hace por una falta de valoración, una indebida valoración de pruebas, pues te lo van a matar, porque al final del camino la valoración de pruebas no es un tema constitucional, y ahí es donde se escapan, y ahí es donde al litigante le falla de plantear por qué no es un tema de indebida valoración, sino de pruebas, sino es una indebida conceptualización del juez respecto de la concepción de la litis. El juez me tendría que haber dicho, ¿no?
porque eso no violaba el principio constitucional, pero yo me fui con la finta de que el juez local no le daba valor a mis pruebas. Oye, no, dale el valor a las pruebas. Y me fui con la carnada y la sala superior te dice, no, hermanito, eso es una cuestión de legalidad. Y estoy de acuerdo contigo, muchos casos así, fíjate, yo te voy a decir, el último que seguí de cerca fue en la elección municipal de Monterrey, Nuevo León, la última nulidad importante que ha decretado la sala superior del tribunal, fue la elección del municipio de Monterrey en el año de 2018. En ese año se generó la nulidad de elección donde hubo exactamente ese tema, irregularidades en las casillas y fundamentalmente violación al principio de la cadena de custodia, a la cadena de custodia de los que en ese entonces, Ricardo, en el 21, ¿sí fue el 21? No, en el 18. Y digámoslo así, yo recuerdo bien la discusión en la sala superior decía, no, es que la cadena de custodia no es una violación, llevo 20 años juzgando, decía un magistrado, llevo 20 años aquí y la cadena de custodia no es un tema. No, bueno, a ver, no estaba afectada como causa de nulidad en específico, pero la cadena de custodia tiene prácticamente más artículos que cualquier otro en términos de desarrollo y de cuidado del proceso electoral. Y claro que en un resultado cercano, bueno, entre otras cosas de la violación de la cadena de custodia, tampoco aparecieron 60 paquetes, una cosa así. Y la diferencia había sido muy pequeña, o sea, había ciertas condiciones. Pero yo creo que la violación a la cadena de custodia, bien argumentada, debe de ser una causa suficientemente de entidad. Insisto, hay que ver cómo en la situación específica de la elección. Pero claro que puede ser motivo de nulidad en una elección, pues simple y sencillamente está la certeza en el traslado del conteo de los votos, del contenido de los paquetes. Hay 1000 disposiciones, no tan solo legales, sino reglamentarias, en el reglamento de elecciones del instituto y en el reglamento de, no me acuerdo cómo se llama, de temas de centros logísticos. O sea, hay una cantidad de disposiciones que son violadas proceso con proceso y no tienen consecuencias. Bueno, muchas porque no son alegadas, pero no tienen consecuencia y claro que una de las partes fundamentales. A ver, Ricardo, sí. Sí, y una de las que comentaba es precisamente esa apertura de paquetes sin causa justificada ya en el cómputo distrital, porque finalmente están las causales que se asemejan a las causales de nulidad en casilla, pero para cómputo no hay una nulidad específica para esas casillas, que a mi gusto debiera haberla, ¿no? Con las mismas características que se dan en casilla, pero ya dentro del cómputo. Y esa parte me parece que está ahí también en una zona gris. Correcto, absolutamente de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Sí, sin duda que todavía también existe algún tema de técnica en cuanto al litigio, porque sí hay que saber cómo pegarle y cómo argumentar, y sin duda alguna, claro que el cómputo en el distrito de alguna manera debe de tener las mismas condiciones y características que el cómputo en la casilla, ¿no? Y si no se da alguna de las, o sea, no se verifican las condiciones de seguridad y de certeza en el cómputo, pues ahí es el momento de, y incluso, aunque no se haya hecho valer por el representante del partido, si se verifican las condiciones de probanza, claro que puede ser motivo de revisión. Mi criterio es en ese sentido, porque pues forma parte de estas condiciones de seguridad y de certeza del resultado electoral. Claro que sí. Pero bueno, un poco ya para ir concluyendo. Entonces, ahí estamos viendo en esta causa de nulidad de Tabasco abstracta, general, ¿no? ¿Cómo se hace el control de constitucionalidad y convencionalidad? Y aquí es específicamente uno de constitucionalidad, de violación a principios constitucionales. Quería darles un ejemplo de eso y un ejemplo de cómo también se maximizan, pues, tutela de derechos fundamentales mediante la existencia de, en efecto, como lo leíamos en la exposición de motivos, de la creación de las acciones afirmativas, desde las de mujeres, que fueron siendo de paridad, o primero de cuotas de género, hasta que terminó en paridad en todo. Y eso se logró, esas reformas se lograron vía la interpretación constitucional. Lo que les molesta a ellos, a los partidos en esencia, ni siquiera es el tema de que el tribunal la reconozca, sino que el tribunal termina resolviendo en contra de la voluntad de ellos. Eso es lo que molesta. Entonces, ¿por qué? Porque dicen, sí, las que hay en términos legislativos, bueno,
ahí se pueden poner también una camisa de fuerza, porque si un día viene una corriente muy positiva, muy derechohumanista, uy, hacen unas cuotas que luego les parece muy difícil de cubrir, y en eso estoy de acuerdo. Las cuotas deben de tener también en su implementación una razonabilidad y una efectividad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, perdón, vamos a dar la candidatura a una gente en situación de calle, ok, vamos viendo cómo lo acreditamos, qué condiciones tiene. No es una circunstancia de así vamos a proteger los derechos fundamentales, no, tiene que haber, insisto, claro que debe de haber razones, fundamentos, pero no hay duda de que el sustrato o el ánimos de que debe de provenir de estas decisiones debe de ser una auténtica voluntad de garantizar derechos fundamentales, ¿no? Fíjense cómo en este andar del tribunal, en la reforma constitucional de 2008 se estableció en la Constitución, para que vean esto bien importante. Por eso les digo que no me preocupa tanto la reforma, incluso me enojan ya les decía, me enojan las motivaciones, pero en 2008 se decía que las salas del tribunal, solo ante este tema de las causales de nulidad que se fueron dando, se dieron en otras dos gubernaturas, en varias presidencias municipales, en diversos distritos electorales, decía la reforma de 2008 en la Constitución que solo podrán declarar la nulidad de una elección por las causas que expresamente se señalen en la ley. Digamos, es el antecedente previo a esta reforma que quieren hacer, pero aún así valió gorro, terminó, siguieron dando. ¿Por qué? Porque en las causas, en las veces en que el tribunal resolvió a favor de la nulidad, no me acuerdo exactamente cuáles son los casos concretos, pero dénmelo por cierto, que fueron una del distrito cuarto de Zamora, Michoacán, o sí, algún distrito de Michoacán, y otro distrito de Veracruz, en donde ya estableciendo este tema, se decía que los principios de certeza, de garantía de seguridad jurídica eran expresos en la Constitución. Entonces, no se estaba anulando nada que no estuviera expresamente previsto en la Constitución, que es exactamente lo que les decía yo. Veíamos cómo estaba regulado este nuevo texto del 41. Mientras no toquen el primero, gracias Jesús Alberto, no hay problema, pero no pasa nada porque, en mi opinión, porque si el primero está redactado como está, pues el primero es una muy buena herramienta para que el juez pueda interpretar a favor no importa el acto que esté juzgando, sino a favor de un derecho fundamental que en efecto, efectivamente esté siendo violado. Pero bueno, les digo que son estas vicisitudes. En 2014 se suprime la prohibición esta de que solamente fueran por las causas que expresamente se establecieran en la Constitución y en la ley, y ya establece estas causas que veíamos al principio, ¿se acuerdan? Propaganda gubernamental, actos anticipados de campaña, recursos de procedencia ilícita y cobertura informativa indebida. Y entonces ya se van regulando de manera expresa los contornos que tiene el juzgador. Sin embargo, en la ley de los medios sigue habiendo la previsión de una causa abstracta, que es cuando en la jornada electoral se acrediten violaciones determinantes, dolosas, no reparables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Esa vieja causal abstracta que existía en la ley general del sistema, pues sigue habiendo una causal abstracta de nulidad de elección en la nueva ley de los medios. Entonces, más además estas causas específicas. Claro, por ejemplo, yo les debo decir, y es un debate que teníamos en el diplomado de nulidades, que también he tenido la oportunidad de dar algunos módulos. A ver, hay ciertos casos que son muy complejos porque sí es cierto que no tienen no tienen un asidero específico en esta generalidad de abstracción de la causa de nulidad. Pero ¿qué si una persona le acreditan que ganó por 10 puntos en el resultado de la elección, pero en el proceso, en el camino, fue sancionado en procedimientos especiales sancionadores, fue sancionado 20 veces por hacer actos anticipados indebidos de pre-campaña, de campaña, por haber utilizado uso indebido de la pauta, por haber comprado propaganda prohibida, etcétera, etcétera.
O sea, digamos, hay un cúmulo de faltas o hay muchas violaciones a la ley y digamos, incluso el resultado es mayor al 5%, es por ahí del 10%. Digámoslo que sí, digamos, la ortodoxia o lo que nos diría un poco el sentido conservador de la interpretación es, ni modo, tenemos que declarar la validez de la elección al que el señor haya violado la ley determinadas veces y esto se haya comprobado. Es un caso de laboratorio, ¿eh? Pero, híjoles, a mí me cuesta trabajo, carajo. Pues yo no sé si últimamente ando muy rebelde, pero la verdad es que sí. Imagínense, o sea, el cálculo lo que siempre se ha dicho, ¿no? Los partidos políticos violan la ley pensando que nada más les van a imponer una multa y hacen cálculos de si les beneficia o no violar la ley. Acuérdense los influencers del verde en los procesos electorales de 2015, 2021, ¿no? Los utilizaron a actrices, actores, para que primero mandaran twitters y luego en la siguiente elección, 2 elecciones, pero la siguiente vez fueron en Instagram, donde ya, y fueron ya 104, 110 influencers en el periodo de veda electoral. Híjole, si eso no genera una inequidad, una violación a la ley, en mi opinión, grave, ¿eh? Grave. ¿Qué hubiéramos hecho ahí si hubiera habido una impugnación muy sagaz, inteligente, que dijera, oiga, estas personas viven, por decirlo algo así, por lo menos, viven en el contexto de la elección del Distrito Federal, del área metropolitana? No todos, les puedo acreditar que todos viven ahí. Entonces, en esta elección hubo un impacto negativo en cuanto a esto. O sea, hubo 104 cuates, vamos a multiplicar los replies, los retweets, bueno, en el caso de los Instagram, los likes o como se llamen. En fin, hacer un análisis muy interesante donde se viera que hubo ahí un punto importante. No, lo vamos a dejar nada más con la pura sanción económica. Bueno, me parece lo normal o lo ortodoxo por hacer, pero híjole, yo creo que si se quiere hacer un auténtico control constitucional, se podría sostener la nulidad de la elección en ese sentido. Pero bueno, es auténticamente un caso de laboratorio, esperemos que no se dé fácilmente porque creo que, o sea, a mí me choca o me da un contrasentido el hecho de que se esté violando permanentemente la ley en disposiciones que están previstas para salvaguardar principios constitucionales. Y si se está golpeando, no creo yo que pueda quedar nada más con ciertos efectos. No sé si la solución sería quitar el registro al partido, en fin, no sé, estoy pensando. Pero bueno, para eso sirven también estos talleres, estos diplomados, estos módulos para poder. Por otra parte, los actos impugnables de los medios de impugnación no tan solo tienen que ver con el resultado, la certeza de la actuación del INE y las autoridades locales en las elecciones, sino también, insisto, los actos y resoluciones que violen derechos políticos electorales. Y ahí es donde está la vertiente, ¿no?, de derechos humanos, convencional, para eso está el juicio de la ciudadanía, ¿no? Como sabemos, en 1996 el tribunal surge a la vida y les decía yo que no estaba en los supuestos de procedencia del del juicio de la ciudadanía, no estaba la posibilidad de controlar los actos de los partidos políticos, no estaba. Y fue vía la interpretación constitucional de que se entendió que los partidos políticos podían consistentemente violar gravemente derechos político-electorales. Y fue cuando se amplió la jurisdicción y se ha ido ampliando. Como en los actos parlamentarios, Ricardo y Jesús Alberto. También a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores están molestos porque el tribunal les corrigió la convocatoria para la integración del INE 2 veces esta última vez. Y a tiro por viaje le modifica porque incumplen con ciertos parámetros de convencionalidad, de derechos humanos, de paridad de género, de falta de respeto a los grupos vulnerables, en fin. Y eso no gusta. Pero de eso se trata el control constitucional y convencional. De eso se trata, de que todos los actos tengan acceso no tan solo a la jurisdicción, sino que sea posible reparar y restaurar
las violaciones reclamadas, ¿no? Entonces, eso se ha generado hoy en día, insisto, aunque se reviva el plan B. De hecho, yo creo que si hay un análisis de la constitucionalidad de la reforma, la ley de medios va a pasar bien, sin mayor problema. Esa ley pronto yo creo que la vamos a tener vigente. Y entonces, pues queda este panorama de control constitucional, ¿no? Este JDC ha ido ampliando su procedencia, ¿no? Insisto, respecto de la vida interna de los partidos políticos, de los actos parlamentarios, incluso de la asignación de lugares físicos, por ejemplo, de regidurías. Regidores que vienen y dicen, se vienen quejando del Pleno del Cabildo, porque el Pleno del Cabildo no les da una oficina donde se puedan sentar. Se los digo en serio. Y lo primero que llega dicen, oye, pues es que esto no es electoral. No, ¿cómo no? No puede desempeñar su cargo. ¿Dónde va a ir al parque a despachar gente? No, tiene que formar parte de la estructura de tanto de recursos materiales como de recursos humanos de la institución. O sea, yo reconozco que esa interpretación es amplia y es generosa, pero no está desvinculada del derecho, no lo estoy inventando. O sea, no estoy diciendo dale una oficina en el penthouse arriba del presidente municipal, no. Dale los medios necesarios para que pueda cumplir con su función. No me parece a mí racional eso, pero evidentemente el cabildo que es ordenado por el tribunal a que haga eso, pues no lo recibe con gusto, naturalmente, ¿no? Y de eso se trata, mis queridos compañeros. Con esto terminaría yo el módulo, ¿no? Para que viéramos cómo este control de constitucionalidad y convencionalidad se genera o se ejerce también en el tribunal. Y bueno, pues si no tienen alguna reflexión o alguna participación, pues yo me despediría de ustedes, esperando que haya sido de provecho la exposición, que haya sido clara y bueno, pues espero verlos pronto en algún otro diplomado. ¿Todo bien, Ricardo? ¿Todo bien, Jesús Alberto? Todo bien, doctor, muchas gracias. Únicamente agradecer por sus brillantes exposiciones y por resolver las dudas. Gracias, Ricardo. Jesús Alberto, ¿qué me dices? Gracias, pues igualmente agradecer las exposiciones y las reflexiones, y creo que además los temas que se trataron muy ad hoc ahorita lo que estamos viviendo en torno con las distintas reformas electorales que ahora sí que nos caen como anillo al dedo para ejemplificar de una mejor manera el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad, y pues muchos otros ejemplos que podemos seguir comentando, pero por lo pronto creo que sí nos quedamos en esa reflexión y yo quiero agradecer pues la participación y la exposición. Gracias, Jesús Alberto. Gracias, Ricardo. Yo les agradezco a ustedes su paciencia, su atención, y bueno, pues insisto, espero que haya sido de su agrado, que haya sido entretenida y sobre todo que haya sido de su provecho, ¿no? Para que tengan un poquito más de herramientas y veamos justamente en este contexto que no nos cuenten cuentos y que podamos tener mayores análisis para tener una opinión mejor informada y más sólida, ¿no? Porque les digo a veces, yo les confieso, cuando se da este primer plan B, plan A, y yo era de los que ni había leído yo la reforma y ya estaba yo abajo, y ahora justamente dije, no les voy a dar el módulo sin leer la exposición de motivos, y les digo, la exposición de motivos está muy bien hecha, pero para establecer con base en autores liberales una posición totalmente conservadora, pues tampoco es una exposición de motivos auténtica, o sea, no es honesta en mi opinión, eso es lo que me molesta. Pero bueno, es mi opinión personal, les agradezco, gracias Alberto, gracias Ricardo, y gracias Mónica por el apoyo técnico. Estamos viéndonos pronto, por favor, muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Doctor, ya confirmé. Ya se me fue. Bueno, nos vemos, bye. Hasta luego. Hasta luego, gracias.